Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. En esta oportunidad les quería hablar de la relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar y de las hipoxias. Entonces, antes de pasar a estos temas, vamos a repasar un poco la curva de oxihemoglobina, que tiene en el eje horizontal la presión de oxígeno y en el vertical la saturación de oxígeno de la hemoglobina en porcentaje. Tiene una forma de S y tenemos en la parte superior a la derecha la fase de asociación, que es la que se produce en el pulmón, que en esa fase la pendiente está muy poco inclinada, o sea, necesitamos un cambio muy grande de presión para hacer variar el porcentaje de saturación, y una porción más empinada, con una pendiente mucho más empinada, que es la fase de disociación, que es la que se da en los tejidos y en la que ante un cambio muy pequeño en la presión parcial de oxígeno va acompañado de un cambio muy marcado en el porcentaje de saturación, ¿no? Y el valor de la P50, que es la presión de oxígeno a la que se satura el 50% del oxígeno de la hemoglobina disponible. Entonces veamos un poco cómo es la relación entre la ventilación y la perfusión. En este esquema tenemos una ventilación de 5 litros por minuto y después tendríamos la sangre venosa que llega por las arterias pulmonares, que son también es un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, viene con una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una saturación del 75%, y una presión venosa de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Entonces esa sangre baña los alvéolos y ahí se produce el intercambio o la hematosis. Una vez que se hace el intercambio ese, siguiendo los gradientes de concentración o de presión, tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono, sale la sangre arterial oxigenada por las venas pulmonares con el mismo volumen minuto o gasto cardíaco, 5 litros por minuto, pero con una presión de oxígeno mayor, de 100 milímetros de mercurio, una saturación cercana al 100%, o sea, un 99% de saturación, 98%, y una presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Entonces se equipararon las presiones que había en el aire alveolar y en la sangre, y así abandona la sangre los pulmones como sangre oxigenada. Esta es la situación ideal, entonces, con una relación entre ventilación y perfusión prácticamente de 1, o sea, 5 litros de aire por minuto y 5 litros de sangre por minuto. Una relación ventilación-perfusión de alrededor de 1. ¿Cómo hace el organismo para mantener esa relación ventilación-perfusión? Y esto lo hace a través de dos mecanismos. Uno que podría llamarse vasoconstricción hipóxica, que quiere decir que hay vasoconstricción en las arteriolas de las regiones que están poco ventiladas, o sea, de las regiones en las que la presión alveolar de oxígeno es baja. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para redistribuir la sangre a otros sectores pulmonares que sí están bien ventilados. Esto es importante porque el comportamiento del pulmón en este caso es muy diferente a lo que pasaba en los tejidos periféricos. En los tejidos periféricos, cuando la presión de oxígeno disminuía o la presión de dióxido de carbono aumentaba, el flujo de sangre se incrementaba. En este caso, a nivel pulmonar, sucede lo contrario. Si los niveles de oxígeno en el aire alveolar son bajos, o sea, si tenemos sectores en los que va a haber hipoxia, la sangre se desvía hacia otro lugar. Entonces hay una vasoconstricción arteriolar por hipoxia. Esto complica bastante el cuadro, por ejemplo, en el mal de altura, en la que prácticamente todo el pulmón está poco ventilado, con bajo nivel de oxígeno. Entonces se produce una vasoconstricción generalizada a nivel pulmonar y eso es lo que lleva al edema. Pero bueno, no me quiero dispersar. El otro mecanismo no tiene un nombre, pero podríamos bautizarlo como broncoconstricción por hipoperfusión. En este caso hay broncoconstricción en las regiones pulmonares que están poco perfundidas. Entonces, cuando la presión alveolar de dióxido de carbono disminuye o hay alcalosis,
ahí se produce broncoconstricción. ¿Esto qué hace o qué objetivo tiene? Redistribuir el aire fresco hacia zonas o regiones pulmonares que están bien irrigadas o bien perfundidas. Entonces estos son los dos mecanismos que tiene el organismo, que pone en juego el organismo como para mantener esa relación ventilación-perfusión equilibrada. Entonces, si vemos este diagrama de relación ventilación-perfusión, en el que en el eje horizontal o de las X tenemos la presión de oxígeno y en el vertical o el de las Y tenemos la presión de dióxido de carbono, fíjense que ahí tienen un punto verde que marca el valor normal. Para una ventilación-perfusión normal de alrededor de 1, la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la presión arterial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Lo que podemos observar en este gráfico es que si la relación esa ventilación-perfusión se desvía de la normalidad, vamos a tener cambios en los valores tanto de presión arterial de oxígeno como de presión arterial de dióxido de carbono. Por ejemplo, si nos desviamos hacia la izquierda, cuando la relación entre la ventilación y la perfusión es prácticamente cero, o sea, esto representaría las áreas, digamos, del pulmón que no tienen ventilación. En ese caso, los valores de presión de oxígeno disminuyen y los de presión de dióxido de carbono aumentan. Se parece más a la sangre venosa, digamos. Por otro lado, si nos desplazamos hacia la derecha en la curva esta, fíjense que una vez que salimos de la relación ventilación-perfusión normal y nos instalamos por ejemplo, en una relación ventilación-perfusión infinita, digamos, o sea, son regiones que están muy bien ventiladas, pero que prácticamente no están perfundidas, acá la sangre se va a parecer mucho más al aire alveolar. O sea, vamos a tener valores de presión de oxígeno muy altas, similares a la del aire, y presiones de dióxido de carbono muy bajas, también parecidas a las del aire en la sangre, ¿no? Veamos qué efecto tiene la ventilación alveolar sobre la presión de gases en sangre, ¿no? Sobre la presión de dióxido de carbono y de oxígeno en sangre. Tenemos el nivel de ventilación alveolar en el eje X, en el eje horizontal, en litros por minuto, y la presión alveolar en milímetros de mercurio en el eje vertical o eje de la Y. Entonces, en una ventilación alveolar normal, en este caso de 4 litros por minuto, tenemos la curva roja que representa la presión arterial de oxígeno, unos 100 milímetros de mercurio. Y la curva de azul, que es la curva de dióxido de carbono, fíjense que tiene unos 40 milímetros de mercurio de PCO2. Entonces, si el nivel de ventilación alveolar disminuye, pasamos por ejemplo de 4 a 2 litros por minuto, fíjense que los valores de presión arterial de oxígeno disminuyen y los valores de presión arterial de dióxido de carbono aumentan. Por otra parte, si el nivel de ventilación alveolar aumenta o se incrementa, pasamos de 4 litros a 6, 8, los valores de presión arterial de oxígeno se incrementan, o sea, pasan a ser mayores a los 100 milímetros de mercurio, se aproximan a los 120, al valor que tiene el aire, y los valores de presión arterial de dióxido de carbono disminuyen de esos 40 milímetros de mercurio y se aproximan a valores de alrededor de 20 milímetros de mercurio, incluso menos. Entonces, fíjense, en este otro gráfico tenemos la presión arterial de oxígeno en el eje X o horizontal y la saturación de hemoglobina en el eje vertical. Esa curva, como habíamos visto hace un rato, es sigmoidea, tiene forma de S. El valor de saturación en la sangre arterial es superior al 96% de oxihemoglobina. A nivel venoso, en la sangre venosa, tenemos una saturación de 75 milímetros de mercurio, de 75%, saturación de hemoglobina de 75%, y aquí la diferencia arteriovenosa es de 25%, de 100 a 75.
Esos son los valores normales. O sea, esto es lo que trata de hacer el organismo, equiparando esa relación entre la ventilación y la perfusión, ¿no? A nivel pulmonar. Entonces, fíjense ahora en este esquema, tenemos una saturación arterial de 100 milímetros de mercurio, pero una diferencia arteriovenosa va a ser mucho mayor porque la saturación a nivel venoso es de un 25. Entonces, en este caso tenemos una saturación de hemoglobina normal, pero una diferencia arteriovenosa aumentada. ¿Qué tipo de hipoxia es este? Entonces, esto representa lo que ocurre en las hipoxias anémicas o isquémicas. En aquellas hipoxias en las que la concentración o el contenido de hemoglobina en sangre es muy bajo, o en los lugares donde hay problemas de irrigación, como podría ser por una trombosis. Entonces hay isquemia tisular. Entonces, ante una anemia o una isquemia, lo que se complica es el hecho de que aumenta la diferencia arteriovenosa entre la saturación de sangre arterial y la saturación de sangre venosa. En este otro caso, en este otro ejemplo, tenemos una saturación de oxígeno, de la hemoglobina por oxígeno a nivel arterial, que está disminuida. Hay una saturación de un 75%, la venosa es baja también, un 25%. Entonces, en esta situación tenemos una saturación de la hemoglobina menor y una diferencia arteriovenosa aumentada. Entonces, ¿qué tipo de hipoxia es esta? Y esta es una hipoxia de tipo hipóxica. Acá el problema que encontramos es que no se puede saturar bien la hemoglobina a nivel pulmonar. Esto podría ser un ejemplo, los casos de graves de COVID que hay en este momento de pandemia, por ejemplo, ¿no? Este otro ejemplo, fíjense, tenemos una saturación de hemoglobina en la sangre arterial normal y una saturación de la hemoglobina a nivel venoso que está aumentada, y la diferencia esa arteriovenosa está disminuida. Entonces hay saturación de hemoglobina a nivel arterial normal, pero disminuida la diferencia arteriovenosa. Entonces, ¿qué tipo de hipoxia es esta? Bueno, este tipo de hipoxia es lo que se conoce como hipoxia histotóxica. Entonces, en este caso el problema que tenemos es que los tejidos no pueden usar el oxígeno. Un ejemplo típico es el de la intoxicación con ácido cianhídrico, con cianuro, ¿tá? El famoso envenenamiento ese de la cicuta.